El caso de la muñequita Millie, quien lamentablemente pereció a sus cortos 23 años de edad, producto de una presunta negligencia médica cometida por el doctor Víctor Barriga Fong. En este video voy a tratar de hablar de las implicancias no solamente del caso en sí, sino de todo lo que conlleva el contrato previo y las obligaciones entre las partes, es decir, entre un médico y entre un paciente, y también, por supuesto, de la investigación y de los presuntos cargos y las consecuencias que se van a venir a futuro. Previamente hay que poner un poco de contexto. La muñequita Millie era una cantante folclórica de 23 años que, producto de justamente despegar su carrera, optó por hacerse una cirugía estética para, obviamente, verse un poco más esbelta. Siendo así, acudió a una clínica de cirugía plástica dirigida justamente por el doctor Barriga Fong y le realizaron una liposucción, una lipoescultura. Después de realizar la intervención, ella sufría dolores, los cuales aparentemente serían normales en este tipo de intervenciones. Sin embargo, con el correr de las horas y los días, el dolor persistía, por lo cual fue nuevamente intervenida por el doctor Fong y sin embargo ya al ver que tenía unas lesiones considerables fue trasladada a otra clínica donde la cantante llegó a perecer. Bien, tras todo lo que acabo de narrar, la gente tiene comentarios divididos, algunos apoyan al médico, otros apoyan a la familia de la muñequita Millie. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta el tema de las obligaciones. ¿Qué es esto? Son aquellas acciones que uno debe comprometerse a cumplir por firmar un contrato. Los contratos son ley entre las partes. Si tú aceptas una cláusula, la tienes que cumplir. Entonces, tratándose de temas estéticos y médicos, se tiene que hablar de una clasificación de las obligaciones, que son obligaciones de medios y obligaciones de resultados, con lo cual el paciente se obliga a entregar una contraprestación de dinero y también a cumplir ciertos cuidados y ciertas reglas que se le impone justamente como parte de la preoperación y posoperación. Y por otro lado, el médico se obliga a brindar sus servicios profesionales, su experiencia médica y también tener el suficiente cuidado. Entonces, ¿qué es las obligaciones de resultados y qué son las obligaciones de medios? Las obligaciones de resultados son precisas. Tú te obligas a entregar sí o sí un resultado. Es decir, si tú contratas a un carpintero, le pides una determinada cantidad de sillas o de mesas con una característica, con un color, con una medición. Y el carpintero tiene que entregarte ese resultado. No puede entregarte otro porque estaría incumpliendo. Sin embargo, con los temas estéticos y médicos depende mucho de la percepción de la persona que está contratando. Si, por ejemplo, va una señorita queriéndose parecer a Margot Robbie o un chico queriendo parecerse a Chris Evans, muy probablemente el médico no va a llegar a esta petición porque quizás el cráneo sea distinto, quizás las facciones musculares sean otras, quizás puedan afectar incluso gravemente la salud de esta persona solamente por llegar a la finalidad estética. Entonces, esos límites son los que usan usualmente los médicos para excusar y decir que su obligación no es necesariamente llegar al resultado y a la percepción de la persona, sino a tener todos los medios necesarios y todos los cuidados necesarios para realizar su actividad. Siendo así, los médicos justamente tienen la obligación de cumplir con todos aquellos cuidados específicos y necesarios para el desarrollo de sus actividades, como por ejemplo el estar con la licencia habilitada, el tener el suficiente personal médico que le apoye, tener un anestesiólogo, etcétera, etcétera. Otro documento muy importante para lo que son las cirugías plásticas o cualquier tipo de intervención médica son los consentimientos informados, que son documentos en los cuales los médicos refieren que ya te han informado o te han orientado respecto a todo lo que se va a hacer en esa cirugía, en esa intervención, en ese tratamiento, y como tal tú asumes el riesgo ya que estás esperando ya sea el cambio estético o ya sea, por ejemplo, mejorar tu salud. Entonces, esto significa que el médico que ya obtuvo tu consentimiento informado puede hacer contigo y puede operarte mal, puede tratarte de manera negligente, de ninguna manera. Eso solo significa que tú asumes cierto riesgo y que sabes que es peligroso, pero obviamente el médico tiene que seguir cumpliendo con esta obligación de medio, es decir, con tener todos los requisitos necesarios para minimizar ese peligro que existe. ¿Qué va a ocurrir o qué está ocurriendo ahora después del perecimiento de la muñequita Millie? Se apertura una investigación, ello en sus etapas, es decir, la etapa preliminar, la etapa de investigación preparatoria, una posterior acusación y el juicio. Para todas estas etapas se deberán recabar medios probatorios, se deberá identificar a cada persona y su grado de participación, porque no solamente es el doctor Fong, hay más personas involucradas en todo ello. Y en este punto es muy importante la participación de los peritos, en este caso los médicos. Lo que sucede es que en el derecho no vamos a saber todo tipo de ciencia, todo tipo de conocimiento, entonces se suele acudir a peritos, por ejemplo, contables, peritos ingenieros civiles, en este caso peritos médicos, y ya tenemos la necropsia, la que supuestamente tendría como causa de la muerte múltiples laceraciones intestinales, lo cual generó una peritonitis, que es una inflamación del peritoneo, que es causado justamente por la perforación en la pared abdominal. Entonces esto sería congruente con la denuncia realizada por la familia y como tal debió atenderse cuanto antes, nada más realizada la cirugía y en los días que la agraviada justamente acusaba este dolor. Sin embargo, se dejó pasar este tiempo y ahora estos peritajes van a ser muy importantes porque se va a determinar
quién es el directo responsable. Esto hablando penalmente, claro, porque también van a haber otras sanciones a nivel administrativo, cancelaciones de licencia, una posible inhabilitación, cancelaciones de la habilitación profesional para poder ejercer sus carreras. ¿Y por qué hablo de pluralidad de personas? O sea, de más de una persona, no solamente el médico. Porque lamentablemente en estos casos la cuerda o la cadena se rompe por el eslabón más débil. Usualmente se suele culpar al anestesiólogo, al técnico, al enfermero, etcétera, etcétera. Y las clínicas responden como terceros civiles, es decir, como aquella entidad que debió tener más cuidado en la contratación, en el cuidado de la salubridad. También se suele presentar en estos casos que las cirugías, al parecer que no serían tan complejas, las hacen sin el personal adecuado. Protocolarmente se exige un determinado número de profesionales o de personas que acudan justamente al médico que está realizando esta operación, pero en la práctica no sucede así. En la práctica están con menos personas, están personas con poca experiencia a veces, entonces todo ello se va a determinar con la investigación. No digo que sea así, pero por la experiencia suele pasar eso. También van a tener que ver el tema de si había todavía una habilitación, qué había pasado con las denuncias previas, porque justamente con este caso yo me enteré que Maricielo Elfio, Sheila Rojas y otra artista más habían realizado denuncias también por supuestas malas praxis, las cuales asumo yo que están ya en la debida investigación y con las demandas, porque otra parte importante es la reparación civil, que no solamente se obtiene a nivel de esta investigación y este juicio penal, sino también se puede hacer una demanda por indemnización por daños y perjuicios. Eso lo hablaré un poco más adelante. ¿Cuáles son las penas que se obtienen? Lamentablemente no son tan altas, podría llegar hasta 6 años de pena privativa de libertad, lo cual se traduce en que en realidad va a ser una pena suspendida, es decir, que si le aplican 5 años o menos, va a estar los implicados, incluso el peor de los perjudicados, en libertad, cumpliendo reglas de conducta. Entonces, a partir de aquí se tendrá que terminar una de dos situaciones. O el médico cirujano demostrará que cumplió con sus obligaciones de medios, teniendo el quirófano adecuado, teniendo el personal médico asistencial necesario, teniendo las licencias y las medicinas, y que ha cumplido con todos los protocolos exigidos para este tipo de intervenciones. Siendo así, él tendría que señalar que parte del riesgo asumido y parte de este justamente consentimiento informado era que podría ocurrir algo como lo que le pasó a la muñequita Milly. Por otro lado, la familia de la parte agraviada, es decir, de la muñequita, tendrá que demostrar que fue ella la que cumplió con todas las indicaciones médicas y que posterior a la cirugía el dolor fue simplemente ignorado y que producto de esta omisión por parte de la clínica y del personal médico es que estas lesiones fueron más grandes y terminaron justamente con su vida. Para cerrar, hablemos un poco de lo que es la reparación civil o la indemnización por los daños y perjuicios, que son conceptos diferentes, pero también similares. La reparación civil es parte de una sentencia penal y se establece por el juez o por el juzgado colegiado para tratar de reparar un poco el daño ocasionado con la comisión del delito. Sin embargo, también se puede hacer una demanda de indemnización por daños y perjuicios, en este caso es ante un juez civil, y a este se le presenta todos los medios probatorios que acreditan este daño. Hablamos de daño material, lucro cesante, el daño emergente y también del daño moral, en este caso del dolor que ocasiona justamente la pérdida de un ser querido. Y también tenemos que tener en cuenta que la muñequita Milly era una persona de 23 años con un gran proyecto de vida que justamente estaba empezando a ser mucho más exitosa en el rubro en el que se desempeñaba y que además deja a un menor hijo. Entonces todo esto tendría que ser valorado. Y quería referirme a lo de la reparación civil y la indemnización porque he leído muchos comentarios mencionando que la familia de la muñequita Milly estaría justamente con una finalidad económica, pecuniaria. Pero les aseguro por experiencia que esto ocurre recién transcurrido el duelo con un tiempo prolongado. Porque en este momento lo que más quieren es justicia, lo que quieren es una investigación y que todas las personas que participan en esta investigación, es decir, perito, policía, fiscalía, etcétera, se comporten de una manera proba, de una manera leal para con sus funciones, porque la realidad es que el dolor que una persona atraviesa cuando pierde un familiar de esta manera es muy difícil de lidiar con ello. Entonces veremos qué nos trae la investigación, seguramente ya estaremos obteniendo más información. Bien, eso ha sido todo, espero que se haya entendido todo lo que implica las obligaciones, el contrato, el consentimiento informado, lo que es la investigación, la reparación civil y la indemnización. Y también nos serviría mucho si me siguen en mis redes personales y en las redes de GEC Alianza Legal Inmobiliaria, todas van a estar en la parte de la descripción de este video. Si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, no duden en escribirnos y en contactarnos. Nos vemos, hasta la próxima.